pone, lo aguanta, todo lo que quiera cada uno. Por eso de cornudo de este sitio. La pregunta era, ¿quién yo lo fui por para que quede para arriba. ¿Cómo? Mira, poner una mesita para la banda. Sí, podría ver, sí, pero... Ya. Para acá. Lucrecia. Javier. Mariana. Lorenzo. Nino. Belén. Mariana. Emiliano. Benjamín. Juan. Ana. Cintia. Horacio. Belén. No mintieron, ¿no? Bueno, la idea es un poco ver, recuperemos un poquito la experiencia, como dije, la introducción de este que tiene que ver con el circo andino. En realidad tiene que ver con tocar un poco, romper estas predeterminaciones que tenemos, digamos, como hacer un seminario, y vamos a venir a hablar, estas representaciones más bancarias que a veces uno tiene. Y bueno, la idea era hacer un conversatorio, palabras que pueden estar sonando en algunos ámbitos, la idea era interactuar, pensar y pensar siempre en grupo, que está mejor que pensar solo. Entonces, quería saber si, por un lado, si podíamos identificar en este pequeño juego que hicimos, si le ponemos un nombre a lo dicho en términos si son identificaciones o positivas y negativas por lo que se dijeron, por dónde pasaron esas identificaciones, de qué tipo era, bueno, si uno las intenta clasificar, digamos. ¿Por dónde iban? ¿Había alguna económica, por ejemplo? ¿Cuál? ¿De qué otro tipo? ¿Económica? Ideológico. Moral. Religioso. No, yo te dije cuál te dije. En gustos. ¿Ellos se sintieron cómodos tener que pasar al frente que los compañeros como ya vieran, no? ¿Se sintió cómodo? ¿Se sintió libre en el espacio como para decir, caballero, no tengo drama? Algunos cositos nos van a grabar. ¿Molestó algo? ¿Molestó algo? No, viste, si pones aquí, ¿cómo es tan difícil? Porque podríamos hacer chistes. Para mí la incomodidad fue en algún punto, no, esa pregunta que vos dijiste que no te hagamos a vos, que hacen preguntaban si qué con la propuesta de este voto. Sin individualizar, ¿qué creen ustedes que puede haber incomodado más fuerte en todas estas clasificaciones que intentamos hacer? ¿Cuál pueden joder más, digamos?
el bien o mal. Morales. Se preocupan por el bien y se preocupan por el mal. ¿Y por qué creen ustedes que en una de las consignas es no preguntar, amigos, que ir ahí, ir por lo que decía, no preguntar qué quiere decir cornudo, buenos padres, cuál sería el argumento que me viene a la cabeza para poder pensar porque es una regla del juego? Parece que es algo que le resuena a cada uno en la palabra. Que justamente no se a una significación fija, sino en lo que le resuena a cada uno. Juego. Cada uno pregunta. La idea es poder pensar en algunas cuestiones sí que esto viene más en la tradición occidental, en términos que se explican sociológicamente, de que uno desde más en adelante ve el mundo como puede y no como quiere, ¿no? Porque hay relaciones sociales en las que nos entrabamos, y esto que decía mi compañero, que nada es transparente en términos de unívoco, ¿no? No es univocidad, lo que puede ser para alguno una determinada, o tener una determinada incluso valoración o connotación, alguna de esas identificaciones, pueden ser positivas para uno, negativas para otro, o a otros no les molesta porque ya lo tienen tan resuelto a ese tema, que no les jode decir que va a votar de la sota, o andar sobre. Bueno, primero para poder entrar a que las prácticas de representaciones sobre el mundo nunca son unívocas. Esto hay mucho para decir en términos académicos, pero digo, esto como primera aproximación que tiene que ver con el no entenderse, el no comunicarse, el no poder comprender qué está pasando por el otro lado. Y la otra idea es que además somos sujetos que en esas relaciones en las que estamos ocupamos posiciones. Al decir que las posiciones son de clase, son étnicas, son de género, etc. Y desde ahí vemos cómo podemos. Y esas posiciones diferenciales, por eso la no univocidad tiene que ver en la forma en que las apropiamos y las prendemos el tiempo y el espacio habitual que nos movemos, ¿no? El espacio en los territorios donde es políticamente correcto decir determinadas cosas, o para tener un trabajo, para no tiene sentido entrar en discusión con determinadas personas y demás. En otros espacios pareciera que dejamos esto que somos y parece que somos otra cosa. Nosotros somos lo mismo, y esto que hoy en día se está cargando, esto que dice Omibaba, este mentalista que pregunta mucho estas universidades índices, ¿no? Entre que no son transparentes, que tampoco son estancas, que nos permiten transitar por muchas cosas a la vez, en el sentido de que uno puede ser indígena, puede ser peronista, puede ser evangélico, puede ser gay, obrero, todo junto. Y el otro indígena puede ser nada de eso otro que lo compone, excepto indígena, y puede ser radical, puede ser tocar la guitarra, digamos. Esto para romper un poco la idea de las esencias, que es lo que nosotros nos han enseñado, nos han receteado en la escuela para estudiar. ¿Se acuerdan cuando nos pasábamos de matemática a castellano, educación física? Ese mundo fragmentado es el que nos ha catalizado. Las especializaciones en disciplina, la fuerte educación analítica, ustedes bueno, son más jóvenes que yo, pero yo cuando antes lo había internet, entonces cuando la maestra nos mandaba a estudiar algo, nos mandaba la enciclopedia. Y la enciclopedia fue el símbolo del conocimiento fragmentado, que fue cuando pudieron encontrar los viajes de Colón, hasta el pararrayo, o hasta no sé qué otro conocimiento de cualquier otra disciplina. Lo que hemos naturalizado, esta forma fragmentada del mundo, también desde ahí hemos incorporado representaciones nuestras vinculadas al tiempo. No es lo mismo que esta juntada que estamos haciendo, la hagamos un viernes a la noche y lo hubiéramos hecho un martes. Digo porque es probable en la forma en que el capitalismo organiza nuestros tiempos, nuestros espacios, es probable que el miércoles, al otro día del taller del martes, muchos tendrían que trabajar y probablemente que mañana menos. Digo, quiero decir que no trabajar, digo. El capitalismo también nos organiza las relaciones sociales, nos permite ver cómo hay un tiempo para el trabajo y un tiempo para el ocio, eso está como muy segmentado y muy fragmentado, a su vez complementado, digamos, ¿no? Y una vez no ve la forma de la hora de las vacaciones, que llegue el fin de semana, que llegue el franco, pero eso también es inherente a una forma de organización.
O como esto de que cuando uno asocia descanso con ciertos espacios. Porque hay gente que dice, quiero ir lo que sea escapa a Río Ceballos, y ese escapar implica escapar de un territorio que puede mostrarse alienador en términos de las prácticas cotidianas. Entonces pareciera que en ese lugar de Río Ceballos, por imagina, el tiempo discurre de otra manera. Y hay tiempo para encontrarse con otros y otras, o para encontrarse con uno que pareciera que acá no pasa. Entonces, todas estas complejidades son las que atraviesan el gobierno. La idea es, en términos de, en todo caso, desafío para este encuentro, en el marco del seminario con los chicos, era pensar que romper con la idea naturalizada de que estas formas en que nosotros aprendemos la realidad, la vivimos, nos atraviesa, se nos hace cuerpo, y demás, cómo esto es experimentado en otros territorios, en otras concepciones del mundo de forma diferencial, en forma distinta, y a veces tan distinta que hay categorías que jamás podríamos pensar de esa manera, porque entran en esto de una lógica no racional en el sentido de la capacidad que nosotros tenemos para entender el mundo. Uno de los principios rectores en general del pensamiento indígena, la conmoción indígena, sobre todo a partir de los estudios postculturales, demás, escolares, demás, de la Amazonía, es que lo que nosotros hemos clasificado, tenemos que clasificar el mundo, según biología, en seres vivos y no vivos, bióticos y abióticos. Nosotros discriminamos los seres vivos, plantas, animales, seres humanos, y los seres abióticos que no tenían vida, que son el agua, la tierra, los llamados recursos naturales. Es una concepción del mundo que se estructura en la tecnología de la graduación y que tiene que ver con una traducción de tradición porque en parte judeo-cristiana, etcétera, que nos viene de esta matriz occidental. En nuestros pueblos, los amazónicos en general, los estudios de pueblo, lo que están diciendo es que la palabra naturaleza no existe. Hay lenguas donde no registran palabras que para nosotros son habituales, tiempo, en el encuentro no hay ninguna palabra que refiera tiempo. No existe la palabra. Entonces, ¿qué otras palabras sustituyen a esto? ¿Qué otras palabras, que esas lógicas otras, podrían estar diciendo nosotros lo que nosotros en la traducción llamamos tiempo? En el mundo andino, las caras y quejas, es un concepto que es pacha. La palabra pacha, que se asocia a Pachamama, Voz y demás, es la traducción de madre tierra. Pero en general, la palabra representa y pacha es tiempo-espacio simultáneo, ¿no? Entonces, es una categoría cosmogónica, ordenadora de determinadas relaciones con el mundo. Y en esas relaciones con el mundo entran diferentes, y entonces es traducción, buscar palabras que intentan decir algo. Por ejemplo, uno habla de entidades, no humanas, que llaman algunos, otros entidades, demás, que a veces esas entidades uno las tendría que traducir como entidades que comparten la misma naturaleza, pero que rompen la idea de lo vivo y lo no vivo. Voy a poner ejemplo. Cuando digo esto es separar lo vivo y lo no vivo, la palabra naturaleza no existe en la mayoría de las palabras del pueblo indígena. Porque lo que nosotros llamamos naturaleza, para ellos, forma parte de la misma estructura de lo que los dioses han creado. Al hombre, a lo que nosotros llamamos animales, plantas y lo no vivo, comparten la misma, en todo caso, naturaleza creadora. Por lo tanto, el problema de la relación con esas entidades no es un problema de naturaleza, sino de grados, ¿no? De grados de distancia, praxeológica. Entonces, por ejemplo, en el mundo andino, los cerros, a la hora de delimitar territorialmente el propio territorio ancestral, esos cerros son entidades que se puede arrojar o demoran en las chulpas, por ejemplo, los casados y demás, se pueden delimitar en otra concepción de tiempo y espacio porque son como fueron liberados en algún momento por los dioses. El agua también tiene vida, es femenina, masculina, se corre en el mundo andino porque pertenece a la Pachamama, por lo tanto el género masculino. Cuando está estancada en el lago y demás, es femenina, tiene género. Lo que nosotros llamamos género, que parece que lo pensamos solamente para los seres humanos, esta última discusión de que hablábamos de las famosas palabras de la Nasha y demás. Digo, esta cuestión de género existe en todo aquello que para nosotros es impensable que existe.
y está naturalizado en algunas concepciones del mundo. Las piedras también tienen. Hay piedras machos y hay piedras hembras. Y las piedras machos se diferencian de las hembras, no son fáciles de diferenciar. Para quienes comparten esas representaciones del mundo sí es muy fácil, pero para nosotros la piedra es piedra, más allá del formato y demás, excepto alguna clasificación por parte de la geología. Las piedras machos son aquellas que se parten difícilmente porque son menos porosas, son las más compactas y cumplen una función, por ejemplo, arquitectónica o en el arte que tiene que ver con la construcción, por ejemplo, en una casa de las paredes, que son las que van a sostener la estructura habitacional. Las hembras, como son más porosas, se suelen partir y demás, son las que pueden albergar y regular la temperatura, por ejemplo, guardan la humedad y demás. En general se ponen en los pisos. Entonces capaz que uno, que pertenece a un universo sociocultural muy diferente, va a un lugar y cuando ve piedras, la gente construye piedras porque van a la cantera y busca las piedras. Pero detrás de eso hay una forma de conocimiento otra, no siempre revelada, no siempre dicha, que tiene que ver con cómo me vinculo yo con lo que nosotros llamamos naturaleza, entorno, hábitat, medio ambiente, todas esas palabras que fuimos incorporando, digamos, a lo largo de nuestra normalización institucional. Entonces, frente a este, el desafío es poder pensar cómo se estructura el tiempo y el espacio desde una visión más idealista, digo, porque en cada comunidad esto que uno puede pensar más transversal se focaliza, digamos, en lo particular. Cada comunidad, en las disputas, en las relaciones sociales, define un montón de cuestiones vinculadas a esas formas de conocimiento. En aquellas comunidades más urbanas, o en aquellas comunidades donde tienen mucha presencia el catolicismo o el cristianismo a través de otras iglesias, obviamente que acá hay una hibridación de prácticas, hay una tensión entre formas de pensar el tiempo y el espacio impuestas por el mundo occidental, el capitalismo, etc. ¿no? Pero sí vamos a poder tratar de buscar algunas categorías que nos permitan ordenar ese mundo otro que nos puede ser, digo, más ajeno de lo que creemos. Y uno de los conceptos para poder pensar en esta no disociación entre lo biológico, no biológico, etcétera, tiene que ver con el concepto de espera. El concepto de esperar es un concepto que ha sido elaborado filosóficamente por varios pensadores, pero uno de ellos que estaba trayendo de acá, que en sus diferentes obras, entre ellas Fuentes y demás, han intentado permitirse contrastar el pensamiento, a veces muy bipolar en su análisis, el pensamiento occidental, el hombre urbano y el hombre occidental, versus el hombre antiguo. Hay algunas categorías y algunas formas distintas de estar en el mundo. Y él contrapone dos conceptos que están definidos por verbos y de movimiento, que son los conceptos de ser y de estar. Estos conceptos que en algunos pueblos indígenas no existen separados. Y en algunos otros casos prevalece más el estar o el ser. Sobre eso ya vamos a hablar. El concepto de espera tiene que ver entonces con la posición de los sujetos que nosotros llamamos humanos en relación al cosmos. Y cuando hablamos de cosmos no hablamos de las estrellas, de todo esto que la física y la astronomía nos han dicho, ¿no? Y cómo es la realidad. Y en la realidad cohabitan con todas estas entidades y seres que para nosotros, si bien las clasificamos como humanos y inhumanos, para ellos no lo son. Entonces, la espera está en la revelación permanente de las divinidades, cuando fueran, les hacen en relación con todo eso que si uno puede vincularse de determinada manera con lo que nosotros llamamos plantas, con lo que nosotros llamamos animales, con lo que nosotros llamamos cerros, con lo que nosotros llamamos agua, ríos, y esas vinculaciones tienen que ver entonces con formas de revelación. En ese espíritu ancestral siempre hay algo que se revela. Es importante saber leerlo, lo importante es generar la espera de la revelación. Por eso quería que socialicemos a 2 o 3, traje un cuentito, bueno, no lo vamos a pero traje un cuento de Kuhn, se llama la espera, la chichería. ¿Saben lo que es la chichería? Es una bebida andina que tiene que ver con la fermentación del maíz.
En que compartamos de arroz, creo que hay 20 copias. ¿De arroz? No. Alcanzan perfectamente. Tomámoslo bien, que es lo que no hacer, obviamente. Para no mensurar el tiempo. Está en una toque así, creo. Rodolfo Puig tiene textos filosóficos, digamos, pero también ha utilizado mucho para poder tratar de meternos en ese pensamiento otro cuentos, ¿no? Como este, hay uno que está muy bueno, que dice, se llama Casi me arrasa la guagua, que es la guagua del bebé, Dino. Está muy bueno este cuento porque tiene una lógica totalmente distinta de la reacción de la cosa cuando casi la tira por el tiro. Y eso tiene que ver con el concepto de espera. De esta lectura que tuvieron, qué palabras, frases o alguna idea que pueda surgir del cuento, digamos, o cómo intenta explicar el concepto de espera. Por lo menos no es fácil. ¿Quién es el indio? ¿Por qué la habla de raza, que es propio de los 60, 70? Pero digamos, más allá de estas conceptualizaciones, para no ser tan exigentes con las palabras que usan, me interesaba poder entrar un poquito en el concepto de espera para ver si la aprehensión del concepto de tiempo-espacio nos permite darle vuelta a lo que cuento. Por puro cuento. La escuela del porteño, digamos, la niña es la espera que nos deja estar, ¿Porteño o la del? Al porteño, para que esté enseñado los porteños, el porteño. Pero digamos, ¿cómo lo intenta definir, digamos? ¿Con qué verbo? Con el ser. Él va a acentuar en muchos de sus libros, ahora vamos a recuperar el concepto de malestar, es en la sociedad occidental, uno en general tiende a ser. Y el ser tiene que ver con realizarse en la vida a partir de determinados mandatos. En general títulos, en general la idea de la riqueza, del tener, etc. En cambio el latino lo marca con el verbo estar. Y después lo conjuga en un gerundio porque dice, el mero estar no es, cuando la palabra mero no quiere decir estar por estar, sino él dice estar siendo. El estar siendo habla de la vinculación del sujeto, la existencia del sujeto, con todo este entorno, este cosmos, que habíamos dicho que tiene otras lógicas en la construcción, digamos, esto que decíamos, los cerros, el agua y demás, que están clasificados nosotros como recursos, que pareciera la lógica del ser. El estar siendo es estar con todo eso. Y por lo tanto la espera pasa por la revelación divina, o sea, la revelación de los dioses. Cuando decimos dioses lo decimos en sentido genérico. Para uno será la Pachamama y la Virgen junta, para otro serán los santos, para otro será solo la Pachamama, o solo será Inti, que es el sol, o lo que fuera, en términos de divinidad. Pero, digamos, la espera es abandono a la revelación divina. Por lo tanto hay un vaciamiento de la dimensión histórica humana, que es lo que nos caracteriza en el pensamiento occidental, es la idea de tiempo lineal, por lo tanto tiempo mensurable, tiempo cuantificable. Nosotros podemos hacer la historia de nuestra vida y podemos marcar hitos que para cada uno de nosotros es importante. Acá esa idea de temporalidad o la idea de tiempo está vinculado a historia, la categoría de disciplina historia, está abolida. En este tiempo que es mítico, la historia como un tiempo lineal y cuantificable e irreversible se va a abolir y aparece la idea de mito, en términos que hay un tiempo que se disuelve con una marcación, cuando digo marcación digo hechos trascendentes, y eso se reconfigura en la revelación de los dioses. La idea es poder ir viendo con este concepto de espera, y en algún momento logramos usar la filmina, es por qué en algunas concepciones del mundo, y particularmente en la andina, lo que nosotros cuantificamos en la línea de tiempo como pasado, presente y futuro, ¿qué es lo que está atrás de nosotros?
El pasado, bueno. En ellos, en general, en muchos pueblos indígenas del mundo, no solo los andinos, el pasado está adelante. El pasado está adelante, se revela permanentemente, en esa espera hay que esperar que se revele, y se revela de muchas maneras. Y yo lo veo. Y al verlo, me acompaña todo eso que nosotros mandamos para atrás, me acompaña al presente. Por eso, por ejemplo, los muertos, para nosotros en la literalidad que mueren y por lo tanto quedan atrás, quedan en el pasado, nunca mueren. Están acá adelante y nos acompañan. Hay una fiesta guaraní que es muy bella, que se llama Areteguazú. Para traducirlo es algo así como la gran fiesta del día verdadero. Y en el día de verdadero, la gente danza en la comunidad y los que representan a los antepasados, que no están atrás, sino que están adelante, lo hacen con máscara, ¿no? Que representan a los ancestros. Y los ancestros no solamente son lo que para nosotros son las familias biológicas, digamos, el abuelito, la abuelita, el bisabuelo. En las comunidades indígenas en general hay distinciones diferenciadas de parentesco. Están lo que se llama, en la traducción, la cabeza, una cosa es el padre biológico, los padres biológicos son los padres sociales. Los padres sociales tienen que ver con las lógicas de construir el pasado. Y eso lo vemos permanentemente cuando uno entra en contacto con la gente. Entonces, los ancestros que nunca mueren, sino que están y acompañan desde otro lado, desde un cerro, en una planta, en lo que estén, se revelan permanentemente danzando. Y son las guías de la comunidad. Y se encarnan en cualquiera de los sujetos, digo la palabra encarnar, que es la que más se aproxima a una idea de que se nos hacen cuerpo, y no necesariamente existe esa palabra en las lenguas indígenas, pero para tratar de traducir, digamos, danzan todos juntos, decíamos, en el sentido de que están presentes, son co-presentes. Entonces los ancestros se revelan permanentemente, y los ancestros también tienen esa posibilidad, por ser ancestros y por compartir la misma naturaleza creada por las divinidades, de ser dioses, o entidades que están jerarquizadas generalmente socioculturales. Entonces nos revelan. Entonces, por ejemplo, van a una comunidad mapuche, van a una comunidad andina y demás, a veces cuando hay prácticas políticas de denuncia, aparecen detrás de la lengua indígena un referente histórico importante para la comunidad. Los Tupajamar, los Tupajatari, el Tupura y demás. En esta conceptualización, esas personas que para nosotros están en el pasado, que las podemos mensurar en el tiempo, la región de Tupajamar en 1780, Calzucurá aparece en provincia de lo que es Puerto de Buenos Aires hacia 1835 en adelante, etc. Todas esas mensuras de tiempo para ellos no existen. Ellos le van a decir, hace tiempo, ¿no? En la traducción que hace la lengua castellana, hace tiempo y demás, pero están presentes acá. Y el estar presentes siempre son guías, iluminan, acompañan, etc. Y eso tiene que ver con hay una semilla, bueno, podría adelantar, pero como si lo logramos ver, en el cual el jardín político, el tiempo y el espacio son materializados a través de lo que se llaman representaciones arquetípicas. Por ejemplo, en general todos los pueblos del mundo, y eso lo podemos ver en el cristianismo, el espacio está estructurado en tres partes. Lo que nosotros llamaríamos en la traducción cielo, la tierra y lo que está debajo de la tierra, que por influencia cristiana, que es lo que está debajo de la tierra. ¿No? Hay muchas concepciones de pueblos indígenas que no han sido, por suerte, atravesados por el cristianismo. Lo que está debajo, algunos llaman inframundo, demás, para materializar el espacio. En esta concepción del mundo también hay entidades. Por ejemplo, si uno agarra, si uno va, que se llama, en Tikal, por ejemplo, en las representaciones iconográficas, hay un huesito que es así chiquitito, que le han reproducido una infografía, y está un jefe recién muerto, es transportado en una canoa por los transportadores del tiempo, que son indígenas, que van en una canoa y van, en ese traspaso de la canoa van al inframundo, que es debajo de la tierra, donde van a morar por un tiempo en esas entidades, van a custodiar a esos seres, los van a modificar en algunos casos, pueden ser los egipcios, etc. Y las pirámides como construcción, que es lo que nosotros vemos, lo que está arriba, va a reproducir esta tripartición del tiempo espacial. O sea, las pirámides son, para los mayas, por ejemplo, 13 cielos para arriba, significado, la tierra que es la base y 13 cielos para abajo. Y en general, lo que nosotros vinculamos a la idea de muerte, que no es muerte, todo eso se dirime abajo. Abajo se momifican, abajo quedan, abajo comparten con otras divinidades.
seguramente llenan el Popol Vuh, que dice que los que están debajo es el reino del Xibalbá, que con la impronta cristiana aparece como un país medio demoníaco, pero que en realidad son entidades que ahí existen. Esas entidades que condensan la tripartición del mundo, que están materializadas a veces en personajes místicos o en prácticas rituales concretas. Por ejemplo, en el catolicismo, ¿dónde se lleva a cabo la misa? Y además de la iglesia. ¿Dónde, el sacerdote dónde la oficia? En el altar. El altar implica una representación simbólica del plano de arriba, el plano celeste. Digamos, no se opera en un plano mundano porque se supone que determinadas divinidades están en el cielo. En esta ruptura del tiempo, la idea es que la divinidad siempre vincula los tres planos. Para el mundo antiguo, la representación de los tres planos está dada por el cerro. En los cerros, les quería mostrar una imagen, en los cerros, en la montaña, como nosotros le decimos, la tripartición del mundo está dada por el pico de la montaña, que representaría el cielo, la base de la montaña, que sería la tierra, y después están las entradas a la montaña, que están representadas en general por cuevas y demás, donde uno se puede adentrar al inframundo. En ese inframundo, en aquellas comunidades que son más cristianas, no sé si fueron algunas a Bolivia, sobre todo a Potosí, están vinculadas a la idea del tío, del demonio. Son los rituales en la minería y demás. Debajo tiene que ver con la negociación con una divinidad cristiana, pero que preexistía antes con otro nombre que no es el demonio, que se lo llama Dios. En aquellas comunidades más cristianizadas, esta imagen que está en la reproducción, pero ahora vemos, yo se no sé qué casa la pasamos, pero no sé si tenemos que verlo acá. ¿Alcanzan a ver? Sí, ¿no? Bueno, ahora eso nos va a pasar. Esto es una montaña. Este es el Cerro Rico de Potosí. Cerro Rico saben lo que es la historia de América, que fue el lugar donde se expolió gran parte de América. Porque Galero dice que podía ser un puente con toda la parte. Si ustedes ven acá arriba, es la cara de una virgen. Esta es la representación de la son histórica de los mitos, donde está ya hibridada la evangelización con el pensamiento indígena. Es la Madre Tierra o Pachamama como Virgen María. Entonces, en estas representaciones, tras hay una práctica evangelizadora, la cosmovisión sincrética, dirán algunos, heredada de las creencias, está representada por este cerro, el Cerro Rico, pero que además representa los tres planos celestes. Por obra de la evangelización, aparece cosmizado por la idea Pachamama femenina en el mundo andino, Virgen María femenina en el mundo cristiano. La Virgen ha tenido muy poca propaganda en la época de la conquista porque justamente de aquellas divinidades que rendían culto a la tierra entró mucho más rápido que las figuras masculinas como Jesús o los santos, etc. Hay muchas reproducciones de este tipo, todo este libro está en la investigación. Está muy bueno, se encuentra en Potosí, en la Casa de la Moneda, es un anónimo, que realmente son, como se llama, indígenas que pintaban, las élites las hacían pintar, como en esta representación, en la mayoría de los pueblos indígenas hay siempre un elemento que Eliade lo llama Sifundi, que es una representación material de la vinculación de los tres planos. O sea, el plano cielo, el plano tierra y el plano infierno. En el mundo andino, o inframundo, en el mundo andino es la montaña o el cerro, por eso en general la mayoría de los rituales se lo hacen con los cerros. Los mapuches, por ejemplo, tienen el rehue. El rehue, a simple vista para nosotros, es un palo, un tronco gordo clavado en la tierra, pero en realidad es un lugar ritual, ahí está, es un lugar de centro ceremonial, ahí se juntan para hacer parlamentos, instrucciones a veces, y al estar enterrado en la tierra, une o unifica los tres planos. En el mundo maya, por ejemplo, el Aximundo está representado por la ceiba. La ceiba es el árbol sagrado de los mayas, son plantas bellísimas, que uno cuando va le dice una ceiba, que para nosotros si no conocemos puede ser un árbol similar, uno más de los tantos que hay, pero la ceiba es el centro sagrado que posibilita la vinculación de las plantas. En los teotihuacanos, que es una cultura milenaria del México central, está el sitio arqueológico de Teotihuacán, la mayoría de las advocaciones a la divinidad de lugares que está el Coatl, el Coatl es la serpiente emplumada, que también se llama Tuculcán en otra forma.
La serpiente plumadora lo que está haciendo es vinculando dos elementos, el elemento cielo, ¿no? Por el quetzal, por el ave, por las plumas, ave sagrada, y el elemento tierra, que es el joat, que sería la serpiente, que en este caso en la cultura maya tiene un rol, una vinculación con sentidos a sabiduría, conocimiento y demás, y no a pecado y demás, como puede tener la serpiente, por ejemplo, para el mundo cristiano. Pero fíjense cómo en aquellas concepciones del mismo pueblo de Israel, como tenemos esto del Antiguo Testamento, también marcaciones de esta concepción otra, que es el tiempo mítico. Y el tiempo mítico no conoce ni de cuantificación, al menos en la lógica racional, a nosotros los griegos, no conoce de irreversibilidad, para nosotros el tiempo nunca se repite. En el caso de los pueblos indígenas, la repetición, pero no como mera repetición, se conoce a través del ritual. ¿Cómo? No, cuando antes. Cuando antes. No, porque quería... Tiene que ser ayer. El ritual es la forma en que la comunidad lleva a cabo una praxis donde vincula lo que nosotros llamamos la historia de la comunidad, o sea, todo lo que para nosotros condensa pasado, presente y futuro, pero además lo hace actualizado. Lo hace actualizado. Cuando decimos actualizado, ¿qué significa? Que en el ritual se supone que evoca algo que fue hecho en algún momento, como primera vez, revelado por los dioses, pero quienes lo hacemos en este momento, estamos participando de este hecho primordial que uno no lo puede cuantificar o definir en un tiempo histórico occidental. Ahora, fíjense, los rituales de la parte que tenemos nosotros, se supone que nosotros evocamos, el 25 de mayo, el 9 de julio, la fecha que queramos, algún proceso, algún hecho histórico que para el relato oficial nacional del gobierno de turno puede ser importante en términos de la dimensión sagrada que puede ser. En la mayoría de los pueblos indígenas el ritual remite la actualización del tiempo primordial. Cuando hacemos tiempos primordiales, si hay un ritual, que puede ser de la casa, o un ritual vital, por ejemplo, en el cual hay un pasaje de los sujetos comunitarios a los cuales se deben revelar determinadas prácticas, como por ejemplo saber cazar, saber pescar, o lo que fuera querido y inherente a la comunidad, se los reúne y en general en el ritual lo que se evoca es cuando las divinidades en algún momento, que no importa cuándo, importa que eso sí fue revelado por la comunidad, es una evocación de ese momento, pero no como mera repetición, no es que se acuerdan, es como, los llamaban en general, si estuvieran actualizando ese tiempo primordial. ¿No? Como si digamos, si uno asiste a la misa y cree que Jesús repartió el pan y el vino, en cada misa o en cada celebración nosotros estuviéramos compartiendo la última celebración. En este pensamiento mítico, la actualización del tiempo significa abolir el tiempo lineal y condensar el tiempo en un tiempo y espacio que es estrictamente ritual. Por eso la fuerza del ritual es una fuerza primeramente reproductora y en general conservadora. Los rituales de la patria o de los pueblos indígenas suelen ser conservadores. Por eso la disputa de quién maneja el ritual, quien hegemoniza los sentidos del ritual, ¿no? Y las reapropiaciones que puede haber. En eso es muy importante el tema de la actualización porque deviene además de una representación cósmica. En general, cuando uno ve en un ritual puede ver la tripartición del mundo, que decimos cielo, tierra, infierno, inframundo y demás, y los 4 puntos cardinales que son ordenadores del espacio. Los puntos cardinales para nosotros son norte, sur, este y oeste, no son convención para otros pueblos indígenas. Otros pueblos indígenas tienen sus propios norte, sur, este y oeste, pueden coincidir con nosotros más. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las danzas. Cuando uno ve danzas que tienen todo un esquema, la performance tiene determinados puntos, en general lo que está vinculando es la tripartición del mundo y los distintos puntos cardinales que para ese grupo social tienen sentido en lo que es la idea de totalidad. En esta idea de ritual, la ritualidad lo que está haciendo es instaurando un tiempo que a veces se entiende, sobre todo en aquellas comunidades más occidentalizadas, como un tiempo que se puede llamar extraordinario. El tiempo extraordinario, que nosotros también lo solemos vivir, tiene que ver cuando el tiempo cotidiano se desvanece en nuestras prácticas y aparece un tiempo que es excepcional. El tiempo excepcional no tiene que ver con el ritual.
los estudios, en la mayoría de la antropología y demás, los vinculan, por ejemplo, como un tiempo muy interesante para estudiar es el carnaval. Entonces que el carnaval no es solamente festejo. En general, en los pueblos, a excepción de los de Brasil y más que tienen otros enfoques a la hora de poder pensarlo, en general los carnavales, cuando se festejan en el mundo andino o en otros territorios, digamos, extraandinos, tienen que ver con el fin de un ciclo, que en general coincide con la cosecha. Por eso usted, por ejemplo, si van a un determinado territorio, ustedes pueden tener carnavales en general en febrero y marzo, que para el hemisferio sur generalmente se va a acabar la cosecha, o en otros territorios pueden ser en enero, depende a el elemento rector que rige el tiempo de la estructura comunitaria. ¿Qué es? En algunos el maíz, en algunos puede ser la papa, como los andinos, en algunos puede ser el café, si uno va a las comunidades de Colombia, por ejemplo, se van a ver que en enero se festeja el carnaval, porque es el momento de la cosecha y del cierre del ciclo. O sea que el ciclo está dado por un vegetal, en las zonas bastante secas está dado por algún animal, generalmente la cría de las cabras, y el tiempo de la comunidad está definido por esos elementos que son vitales, en términos de que los dioses han revelado que sea ese elemento, y no porque la gente pueda marcar en un calendario, porque lo tienen, tal día de enero, tal día de febrero, tal día de julio. Ese tiempo, en el que a veces se estructura también por lo que nosotros llamamos estaciones del año, ellos las mensuran, en el mundo andino se mensuran de dos maneras. En general, a las estaciones las marcan por la temperatura, que se llama el tiempo frío, o el tiempo caliente, o a veces el tiempo de la seca o el tiempo de la lluvia. Entonces se sabe en el mundo andino que entre aproximadamente marzo a octubre, principios de noviembre, es la estación seca. O sea, la estación seca inicia junio con el famoso nacimiento del sol para el hemisferio sur, Inti-Raymi o Pachamama, etc. Son rituales, preparación de la tierra, agosto, Pachamama, ahora en las comunidades andinas se está preparando la tierra, inicia el calendario. ¿Por qué? Porque las lluvias van a venir en noviembre, fin de octubre, principio de noviembre. Y el agua como elemento, en general, en la distribución del espacio, pertenece a lo que está debajo de la tierra. No es casual en el mundo andino la celebración de los muertos para el calendario católico sea en noviembre cuando inician la lluvia, porque es el momento en que se vinculan los que están abajo, que nunca mueren, excepto que uno lo crea literalmente, que emergen a la tierra. Hay un ritual que en el norte argentino se ha dibujado bastante, aparecen algunas comunidades un poco más aisladas de los centros más grandes, que se llama de Haya y hay Castillas, si alguna vez han escuchado, ¿verdad? La Negra Sosa que canta el ritual. La Ayaycaquilla significa que para el mes de los difuntos, a principios de noviembre, los difuntos del plano de abajo son visitados, se les lleva comida, se comparte con ellos todo un día en general, y se los saca, ¿no? Se los destapa que están en un cajón y demás, se puede cambiar las vestimentas, se les da de comer, se les pone la comida ahí al lado, digamos, se lleva a cabo un ritual de unirse al juego con estos divinidades que no son leídos como que están en otro plano y en un momento emergen y pasan a nuestro plano, ¿no? Al plano que nosotros diríamos humano de la tierra. La vinculación del calendario cristiano ha modificado muchísimas estas prácticas. Entonces, decimos la aparición del demonio en el inframundo, en el mundo andino aparece muy marcadamente. Hay, en el caso de la minería en Argentina, el latino, que es un ritual de la gente, el Jujuy, de los rituales del tío, los sentimientos, tiene que ver con la marcación del concepto de Pachamama y de demonio como certificador de la Pachamama. Y lo que importa acá decimos que en el mundo andino el concepto de tripartición y demás solo se puede ver alterado cuando aparece una revelación de las divinidades o cuando alguna entidad ha anunciado que va a volver. Esto lo vemos, por ejemplo, en la segunda categoría que Kishla escribe con K-U-T-I, la idea de Kuti en el mundo andino es de vuelco o cambio, orientación del mundo. Para nosotros, teóricamente, a veces los cambios se pueden dar, interpretamos desde el método dialéctico, con los de Hegel, Marx y demás, y concepto de revolución, uno podría, bueno, un estado de situación se puede revertir por el levantamiento no sé de quién, o de no sé de quién. En el mundo andino, la noción de Kuti es
vuelco. Y vuelco significa que el mundo se da vuelta. Pero en el carnaval también el mundo se da vuelta. Porque el carnaval es el mundo extraordinario. Fíjense que el carnaval en el mundo andino en general termina con qué. ¿Qué se hace el último día? Se entierra. Se quema el muñeco, pero digamos, ¿qué se entierra? ¿Qué se entierra? El entierro del carnaval, ¿qué es? ¿A quién entierra? ¿Quién tiene que ir ahí abajo? El demonio. O sea, el demonio lo debemos, así como lo liberamos en el tiempo extraordinario, y por lo tanto el demonio en esta asociación cristiano y ¿verdad? Nos permite, nos da licencia para hacer todo aquello que en el tiempo ordinario no podemos hacer. Todos los mandatos que tenemos de morales, de género, todo esto que nos permitió pasar a lo público, se vuelca. A veces se puede materializar por una representación, incluso eso queda muy claro en el Carnaval de Brasil. ¿Vieron cuando en el Carnaval de Brasil los afro, bueno, como viste en El Salvador, ¿no? Como los afro a veces interpretan carrozas, los payasos se usaran como reyes, como gente de dinero y más, todo aquello que no pueden en el tiempo ordinario, ¿no? En el tiempo excepcional, sumado a que genealógicamente los afro, las formas de organización política son reyes. Lo digo, lo importante es que en el cuti, en el cambio, en el vuelco, todo lo que es ordinario se transforma en extraordinario y viceversa. Al cierre del carnaval, lo que yo necesito es volver a poner el diablo en el lugar que baje debajo de la tierra. Y no lo podemos, y es un ritual que a veces queda desapercibido en nosotros en la fiesta, en el chupar, en el escuchar música, no. Pero en general, en aquellos grupos donde hay una creencia en que el diablo sí sale y que el diablo hay que guardarlo y hay momentos para guardarlo, esto se cumple a rajatabla. Y a veces, cuando no tenemos el conocimiento avesado y la verdad avesada, esto queda como un ritual más, que bueno, también el carnaval, lamentablemente, y volvemos al tiempo ordinario. El tiempo extraordinario es un tiempo de inversión de la sociedad, ¿no? Por eso, por ejemplo, abrir la tierra para el ritual de la Pachamama, darle de comer y demás, se hace solo un año y solo en este momento, para el calendario ordinario. O sea, uno no puede abrir la tierra en cualquier momento. Porque cuando uno abre la tierra en cualquier momento fuera del tiempo establecido, puede liberar el diablo. Yo trabajo en la Fundación Comechipón, de una comunidad que estaban llevando a cabo una agricultura familiar, querían conejos, ovejas y demás, y me comentaba la curaca que ellos una vez hicieron todo un encuentro con la gente de agricultura familiar, con comunidades campesinas y demás, y invitaron a una chamana con el chingón a que hiciera un ritual. Y la chamana, a la cual por supuesto hicieron la cruz después, abrió la tierra en marzo. Al abrir la tierra en marzo, liberó el demonio, o lo que está ahí abajo, el sentido de mal. Y ese año tuvieron pérdida de conejos, pérdida de ovejas, se murieron excepcionalmente, nunca habían tenido registrado. Todas estas señales tienen que ver con que el cosmos, que funciona armónicamente, se desarmoniza. Entonces la idea es que el ritual es lo único que permite reorganizar y reordenar. El ritual propiciado por la gente que opera como chamanes son los únicos ordenadores del tiempo y del espacio. Pasa lo mismo con el relato de los niños de Yuyeliaco, que son los que están en el Museo de Alta Montaña en Salta. Creo que esos niños fueron sacados, se tiran rotativamente, fueron enterrados en contexto ritual por comunidades indígenas andinas y fueron sacados por arqueólogos. Y además, ahora aparte de estudiar los demás, los exhiben, digamos. Las comunidades a las que pertenecen los niños están reclamando desde que fueron sacados, se rompió el equilibrio. Al romperse el equilibrio, cada vez hay más enfermedades que en ellos nunca habían existido y además que dejó de llover y que para ellos es fundamental para alimentar la tierra y que crezcan los frutos de la tierra. Estas lecturas de esos procesos y demás, toda esta coincidencia de prácticas que no tienen que ver necesariamente con lo sagrado, tienen que ver con la ciencia, rompe el equilibrio cósmico. Cuando el equilibrio cósmico se rompe, la tripartición del espacio, vertical, cielo, tierra, o los 4 puntos cardinales también se alteran. Entonces hay que restablecer el orden. Y la única posibilidad de restablecer el orden es a través de la espera, porque la espera tiene que ver con la revelación divina. Y ahí nace, por ejemplo, el mito de Incarrí, no sé si me he escuchado hablar. El mito de Incarrí es un mito que está divinidad también las prácticas cristianas, pero consiste en que cuando se
A Tupac Amaru vieron que lo descuartizan, lo hacen con 4 caballos, le atan las manos y las 2 piernas y tratan de tirar para descuartizarlo. Esta cuatripartición representa, según los andinos, que la estructuración del imperio incaico del Tahuantinsuyo, que eran los 4 reinos. Al partirlo se rompe el orden cósmico. En la creencia del mito de Incarrí es que esas 4 partes obviamente se van debajo, al otro plano, el plano de los supuestos muertos, porque una vez que mueren lo entierran, y en algún momento esas 4 partes se van a unir provocando un kuti, es un vuelco, lo que se llama, o algunos llaman el quinto sol, o la vuelta de un tiempo para los indios, ¿no? Digamos, algunos una regeneración del tiempo, y eso se da solamente con el kuti, con el cambio, el vuelco. ¿Apareció? ¿No? ¿Entiendes cómo pasamos a la siguiente? Ahí va una. Ahí va la primera. Claro. Ahora no lo puedo poner que se lea, digamos. Debe hacer magia, diría la edición. El engañador. Uy. Ahí está el doctor. Sí, ahí. La estructuración del tiempo se le dice tiempo cíclico, porque en realidad hay un momento de tiempos primigenios que se revela y eso puede estar marcado con varias temporalidades. Puede ser 10 años, pueden ser eras. Para nosotros, por ejemplo, recuerden las clasificaciones occidentales de tiempo presente, pasado y futuro, como por ejemplo las edades, ¿se acuerdan? La edad antigua, la edad moderna, todas esas cuestiones que no me entiendo. Pero es una concepción eurocéntrica de tiempo lineal. En estos pueblos, básicamente los andinos, la idea del tiempo circular tiene que ver con la idea ritual de reencuentro y de evocación del tiempo primero. Y el tiempo primero no tiene fecha, eso es lo más importante para saber. Al no tener fecha, se evoca de muchas maneras y a veces traducido como que existe en algún momento. La palabra rectora del mundo andino es facha, porque no puede, no solamente que el tiempo es facha, sino porque no puede mensurar acabadamente esta idea de separación de tiempo y espacio. Y que tiene que ver con la idea colectiva. En el quechua, por ejemplo, no existe la palabra, el pronombre yo, el individual, sino que existe un yo colectivo con 3 formas diferentes de decir el nosotros plural. Esto tiene que ver, decíamos, con, ahí he puesto primero, el otro primero, pero no importa, una frase de un sociólogo portugués que es muy interesante leer, que como Aventura de Curso Santo, si lo conocen, está por el Foro Social Mundial y demás, y él tiene una frase que dice: la comprensión del mundo es mucho más que la comprensión occidental. Entonces dicen, hay palabras y conceptos, representaciones del mundo que no están en Occidente y que sí las tienen determinados pueblos. El tema es cómo hacemos la traducción intercultural, cómo esa forma de conocimiento que para nosotros no existe, lo negamos, no es hegemónico, sirve y lo capitalizamos como hegemónico. Eso piensan ustedes incluso en las prácticas médicas educativas. Unidad, polarizado, polarizado. ¿Puede ser la otra? Ahí le hacía una comparación entre el tiempo semítico y el judeo cristiano, que era, que tiene que ver con la tradición occidental. El concepto, decíamos, de cuantificación, irreversibilidad, mensurabilidad, digamos. Son todas categorías que uno puede ubicar y así las hemos aprendido y así las hemos interpretado. Estábamos en la escuela y tenemos que aprender una línea histórica lineal, y nosotros decimos, esto ocurrió tal año, esto ocurrió tal año. Eso está abolido en el tiempo mismo. Totalmente así, ¿la que tiene? Porque están las imágenes. Eso es lo que decía, bueno, en este es la mejor, la línea es esta y esta es la más en todo. Esto para poder ver cómo uno puede homologar estas estructuras míticas en muchos pueblos del mundo.
con la guita, en la de la derecha es la ceiba. Fíjense lo que yo les decía en la concepción maya, cómo las raíces de la ceiba entran al inframundo. En este caso puntual el andino, fíjense que todo lo que nosotros llamamos naturaleza está representado por el sol, no sé, trato de traducirlo un poco que se ve, pero el sol, la luna, todo lo que es el ecosistema, la naturaleza, para nosotros, que tiene una funcionalidad dentro de ese contexto. Y tiene una carga de significados totalmente diferencial. Por ejemplo, si uno lee las etnografías de Descolá, de los amazones, que trabajó mucho en Ecuador, pero también en el sur de Colombia y demás, él dice, por ejemplo, que cuando salen los cazadores a cazar animales para comer, en general hay un momento en ese tiempo que él registra, en el cual el cazador le da un tiempo al espíritu de lo que nosotros llamamos animal, de ese bicho que va a cazar, le da un tiempo para que salga y se reencarne en otro ser vivo o entidad. Estas entidades son las que nos corporalizan. Esto puede sonar muy loco, pero bueno, muchos estudios incluso en el espacio objetivo también coinciden en esto. Nuestra corporalización como sujetos vivos, entre comillas, aunque nos movemos, existimos y demás, está dado por determinadas entidades que son las que nos corporalizan. Y cuando nosotros día a día cambiamos de estado de ánimo, está vinculado a que este elemento o esta entidad que nos atravesó, vino de nuevo, porque eso viene todos los días, no necesariamente es la misma. Y los COM, por ejemplo, explican desde ahí las diferencias en los estados de ánimo, en las formas de relación y demás. En general, cuando se despiertan los COM, esperan un ratito para que venga esta entidad, y la entidad tiene un nombre, se llama Tuncuy. Tuncuy quiere decir, no quiere decir nada más que entidad, en todo caso una traducción, y tiene que ver con aquello que nos corporaliza y nos materializa nuestros estados de ánimo. Nuestra alegría, nuestras penas, nuestras capacidades para movernos, correr, desplazarnos, subir un árbol, etc. Eso también existe entre lo que nosotros denominamos no humanos. Los animales también tienen espíritus, son custodios y demás, que tienen la posibilidad de reencarnarse en uno. Por eso ¿cómo se llama? Se le pide permiso a ese espíritu para darle tiempo que se reencarne, si no lo matamos, ¿no? Y además está vinculado a la idea de protección de lo que ha sido creado. En general, en el castigo divino de las divinidades, cuando algo ha sido apresado para comer, pero se apresa algo más de lo que la comunidad necesita, viene el castigo porque en realidad no hay que, para traducir y derrochar. Nadie puede tirar la comida, nadie puede gastar más de lo que se necesita para comer, etc. Porque eso desequilibra el ritmo cósmico. Ahí en medio les puse algunas cuestiones de cómo han sido representados. Por un lado, la representación piramidal tiene que ver con la concepción de cerro. Vieron que esa figura que circuló ahí, fíjense que en el Cerro de Potosí, la Virgen, la carita de la Virgen, bueno, los santos, eso todo demás. Si uno repara en la mayoría de las iglesias nuestras, en general las vírgenes son como un triángulo, no se han visto. En muchos casos se la representa como un triángulo, toda la Virgen de Luján, no. Tiene que ver con, en algunos casos, la representación arquetípica del cerro, ¿no? Y la influencia cristiana en esta representación, decíamos, de cielo, tierra, infierno, ¿no? Tenéis la dicotomía dioses y hombres. En realidad es una clasificación estrictamente occidental, para separar entidades. En realidad, decíamos, en el mundo andino, los dioses crearon todo lo que existe, por lo tanto todo tiene un sentido en términos que está atravesado por lo que nosotros llamamos género, todo participa o coparticipa de esa totalidad temporal-espacial, todo tiene un porqué, la falta de algo, o que ese elemento que está ahí desaparezca por lo que fuera, o porque es violada su función dentro del todo, aparece como revelador de un desequilibrio. Por ejemplo, muchos antropólogos últimamente han registrado muchos conflictos entre las comunidades indígenas y las mineras. Cuando uno ve esos conflictos con las mineras, lo que primero asocia es, bueno, los indios están saliendo a decir, no me contamines, con todo lo que sabemos. En realidad, la dimensión del ritual, la dimensión política que tiene el ritual con respecto al cerro tiene que ver con esta pertenencia al sentido comunitario, como el cerro sagrado. No es porque nos van a contaminar, necesariamente, aunque en el discurso político, en el pleito que interponga ante la autoridad de turno, además aparezcan abogados diciendo lo que les quería decir, lo había demás, en general está vinculado a rituales que entienden que los cerros son sagrados, son entidades y por lo tanto no pueden salir del equilibrio, de ese equilibrio cósmico, porque implicaría un desorden.
la idea de cómo las frases de Eliade, Eliade lo que habla es en las concepciones místicas del mundo, la representación de la idea de cómo es de realidad o de lo creado. Con la palabra caos se hace o se revela el espacio territorial espacial en el cual hay una idea de desorden, en algunos casos falta de luz, o en algunos casos tinieblas, o en algunos casos algo que no tiene una lógica racional para poder interpretar. Y eso aparece en todos los mitos, incluso en el cristianismo cristiano. Fíjense que cuando antes de que los dioses creen la tierra, los hombres y todo lo que aparece, en general hay palabras reveladoras en las cuales nos significan que no hay orden o no hay cosmos, o no había luz, o los dioses tuvieron que intervenir de una determinada manera a través de un ritual de creación, o de lo que se llaman rituales cosmológicos, para poner orden y dar sentido de existencia a todo eso que va a ser creado. Si los dioses no intervienen, el caos se perpetúa. Entonces, fíjense que la idea de caos, a veces vinculada a nuestra práctica, tiene que ver con desorden. En este caso, en estas concepciones del mundo, el caos es lo que da sentido al cosmos. El caos es el que lo precede, el desorden, y la inexistencia del caos es porque los dioses han intervenido para ordenar de alguna manera todo eso que existe. Bueno, ahí aparece la influencia del cristianismo, del género y demás. Podemos pasar a la otra, y ahí terminamos hace unos segundos. No sabe que está jugando. Bueno, ahí está la representación de... Ah, ya toqué con eso. Bueno, esto que viene acá es lo que pasó en el libro, digamos, la imagen. Y acá este es el mito de Incarrí, que hoy en día sigue siendo representado en las creencias de la vuelta al quinto sol o Ikuti, o algunos llaman Pachacuti, digamos. Porque Ikuti es hueco del tiempo y el espacio. Pachacuti no solo remite a aquel Inca famoso, gran constructor y demás, antes de la llegada de los españoles, sino que tiene que ver con esta vinculación de concepto tiempo-espacio, que se va a dar vuelta, se va a invertir, va a implicar un hueco y va a tener que ver con esa famosa frase que es propia de Tupac Katari, que es cuando solo reinarse los ciclos, ¿no? Esa idea de una vuelta a un mundo otro. Esa es la idea más o menos para que quede socializar. Esto abre un montón de cosas, son cuestiones generales que uno las tiene que ver con en particular en cada comunidad. Digamos, en aquellas comunidades más urbanizadas, más cristianizadas, esto está hibridado, está sincretizado, dicen algunos, en el sentido de que lo cristiano tiene agencia directa en las palabras y los rituales. Bueno. No, porque la otra es otra cosa. ¿Sí? Acá también en Córdoba tenemos un poco de la salamandra en general tiene que ver con una hibridación de dos conceptos diferentes que vienen de dos partes, la occidental, y mejor dicho, que es la occidental, la cristiana católica. Las salamandras son espacios en una comunidad que siempre existieron, que están asociados en el discurso eclesiástico de la colonia a la habitación del demonio, porque el espacio de la salamandra es un lugar donde... Sí, pero con todos los demonios digo, no es que habitaba el diablo, es un lugar donde la gente que iba, en general, mantenía relaciones sexuales, el infierno, todas estas cualificaciones morales que siempre están asociadas al pecado y al demonio. Digamos. Está construida de demonio a veces para no decir, como decíamos en el inframundo, no se habla del diablo, en general se habla del tío. El tío es la palabra que se incluye porque implica sino una invocación.
Cuando vos lo invocás, puede venir. Entonces no le decís diablo. Y el tío tiene nombre. ¿No? Tiene el tío Jorge, el tío Juan, el tío Pedro, que tiene que ver con alguna. Sí, sí. Tengo un video, bueno, no tengo una traje, pero tengo un video que caserito mío, tuve para explicar el inframundo, está muy bueno porque hay un ex minero que logré que me pudiera narrar, estamos al lado de un tío, los tíos tienen muchas representaciones distintas, pueden tener, acá tienen al menos la cara humana, pero de demonio puede estar personificado con orejas grandes, con barba y demás, ¿no? Porque en algunos casos hay tíos de 100 años, como el que estábamos ahí en este video, que está sentado, entonces está hibridado, está en las cordilleras de los mineros, pero además fuma, se fuma los caliajos, que son los cigarrillos gordos, esos de los mineros, pero también te fuma Jockey, o te fuma Marlboro, le dan los tragos, ¿no? A los dioses, se lo dijo Moss, hay que darle siempre lo mejor. Porque si a los dioses vos no le das lo mejor, los dioses se rebelan y se hacen cagar. Entonces, esto espero que no salga grabado. Entonces, digamos, con los dioses también es posible mediar contratos, ¿no? Uno de los primeros antropólogos que es de la tradición francesa, se llama Marcel Moss, cuando él comenzó a ver las prácticas reciprocidades, uno de los primeros que comenzó a ver es que los hombres no solo se relacionaban entre hombres, sino con los dioses. Y que esas formas de relaciones son particulares y que a veces lo que hay que pensar es una relación asimétrica. Entonces la relación asimétrica, como los dioses son los que terminan definiendo el ritmo del cosmos, y la perpetuidad del cosmos, son los que ponen las reglas. Entonces, se supone que uno en la medida de las posibilidades siempre le ofrece lo mejor, ¿sí? Lo que puede, pero dentro de lo que puede lo mejor. Pero si uno lo quiere saber, ustedes conocen la fiesta del Tanico, acá en Salarina. Es muy interesante para ir, porque es en el medio de la nada, porque de la nada digo, en un pueblito muy chiquito que es Salarina, que lo voy a escuchar en las canciones de folclore, y que está, se hace generalmente a principios de octubre. Pero no es casual que sea a principios de octubre. ¿Saben por qué? Porque en octubre, en el calendario de una cosa muy seca, es el momento de mayor carestía, donde los animales ya han parido pero están flacos, y por lo tanto no conviene carnearlos porque hay poca carne, es en el momento en que prácticamente ya no hay cosecha porque no hay agua, entonces las familias tienen muy poco para comer, lo poco que han podido guardar. Ahí está la impronta indígena, digamos. El Taniku sería una divinidad que los lugareños en Quito, hablan quichua como lengua materna, no que es una derivación en quichua, ellos dicen que lo ven y está representado por una especie de, es una persona, pero lo que está vestido muy andrajoso, pero muy pobre, ¿no? Están las narrativas, algunas que lo ven y golpea la puerta. Esta especie de, no sé, ballena, por de una manera que aparece, es que está encarnando la figura del Taniku, que se te presenta en tu casa, y si vos no le das lo poco que tenés, un pedazo de pan, una manzana, lo que fuera, si no le das, lo guardás, rompes el contrato con la divinidad y te augura muy pocas cabras durante el año, mala salud, etc. Esos contratos con las divinidades están presentes en la cotidianidad, sobre todo en aquellos lugares donde los sistemas de creencias, en otras lógicas del mundo, no tan racionales y tan fragmentadas y tan urbanas como las nuestras, que también en los barrios hay un montón de registros neurológicos y afectivos, pero digo, estas vinculaciones con el mundo están dadas por una operación que uno entiende como racional para poder explicar por qué pasa lo que pasa, o bien en el abandono a los dioses que son los reveladores de lo que pasa. A ver, primero cuando uno sale a la calle y dice, tuve suerte que no me pisó el auto. Y otro dirá, Dios quiso que no me pisó el auto. Son dos explicaciones que provienen de dos concepciones del mundo diferentes, y de dos órdenes lógicos diferentes. Esos órdenes lógicos diferentes se operan siempre en una relación de tipo, nunca fuera de eso. Y así se piensa. Están tan naturalizadas como cuando nosotros naturalizamos que para ir o para venir a esta casa, si no sabíamos dónde estábamos, teníamos que buscar en la compu o teníamos que preguntar para todo el mundo. Más allá de la Salamanca. Tengo la mamá de un amigo mío que ella es aquí. Al principio cuando no nos conocemos tanto le preguntaba por la Salamanca y no me quería contar. No me quería contar, tiene como 80 años, no me quería contar, no me quería contar porque su comunidad, y por la impronta religiosa, la Salamanca era prohibido.
Está prohibido por toda la idea de pecado, por la idea de demonio y demás, ¿no? Esas marcaciones son una impronta de la civilización. Y después con el tiempo, cuando entramos en confianza y con alguna cosita más, se contó, digamos, las marcaciones territoriales de inaccesibles. Todo el mundo sabe, nadie habla directamente, hay referencias así genéricas, pero nadie en el fondo quiere nombrar con nombre y apellido directamente para no invocar. Y ese es un sistema de creencias. En el mundo tiene pasa muy habitual. Los cerros, por ejemplo, habitan las llamadas de las chinas. Las chinas, por ejemplo, son entidades, divinidades, que algunos indican a los antepasados, que son los que regulan este lugar. Si ustedes están en el mundo andino y quieren ir a ver un petroglifo, algo que uno a veces quiere ir, que dicen los lugareños, en general a veces va a pasar desapercibido. Pero realmente el guía, si es de la zona, si es originario, va a ser un ritual para pedir permiso. Nadie puede acceder ahí, no le pide permiso a las entidades que no han no recibido este permiso. En los cerros de Jujuy, de Salta, los cerros de Peña Salero, las narrativas de que los diablos que viven en los cerros están vinculados a que se comen y van a ritualizar. Y eso fue muy bien usado en la última dictadura con la relación del amor familiar, digamos, los famosos apagones, y demás, estaba vinculado con la desaparición del obrero. Los mismos indígenas decían que esto desaparece porque se los come el demonio. En realidad se los llevaban los milicos cuando eran sindicalistas, subversivos, demás. En esas narrativas hay una implicación de ese discurso mítico, de malcreencia además del mundo con los occidentales. Las preguntas y que no tiene que ver con la madre. Me parece que preguntar. ¿Vos cuando vas desde Córdoba al norte, llegás a Villa de Tobarán y sabes que la de ahí para allá, hay un cambio. De Tobarán para el oeste, hay un cambio. Así Chucano me queda. Y es más como, viste, ya es más como la norteña, ¿no? A ver, los lingüistas lo que van a ver, hay muchas explicaciones, no todas coinciden acerca de por qué el cordobés de barrio tiene el cantito cordobés, como se llama, ¿no? Que es verdad que está marcado diferencialmente cuando uno va al norte. Algunos lingüistas que trabajan en pueblos indígenas te dicen que la impronta que en su momento tenía, en este caso, o que tuvo, unos más fanáticos de los afros dicen que la impronta afro en Córdoba, que fue muy numerosa, ustedes saben que los afros hasta mediados del siglo pasado, 19, perdón, que eran el 60% de la población en Córdoba. ¿No era todo? Sí, el 60%. Y te digo que lo dicen los censos de Córdoba, que seguramente son más, porque la lógica del ciudadano del Estado a veces siempre era muy clara, en favor de los afros. Pero digamos, esto implica de alguna manera que están estas lecturas de que el cantito del cordobés de barrio estaría la impronta de lo que algunos llaman los comechingones. Bueno, los comechingones nunca existieron, me aviso por las dudas. Sí existieron pueblos indígenas que fueron apodados el poder colonial como comechingones. Algunos les llaman que las distintas lenguas comechingones, que había varios, el cambiar y el cambiar básicamente, habrían dado el cantito, entonces no. Lo que sí se está puede estar pensando en esto que vos llamás chuncano es en la influencia del quichua en el sur de Santiago del Estero y en la zona norte de Córdoba, es probable. Sobre todo cuando lo marcan, con esas marcaciones, tienen que hablar como muy pausado, marcan por ahí una hibridación entre el español y el quichua. Sí, no es fácil para los lingüistas explicitar eso, porque como no hay estudios lingüísticos previos, digamos, lo que más se sabe de quichua, no tiene que ver con el video de Córdoba, no hay índice, esto lo digo en el recurso oficial del Estado, y de la academia está extinto, demasiado de eso. Entonces, la idea acá es poder pensar en cuáles son las construcciones económicas que no hay y qué cosas no habilitaron para poder investigar sobre la práctica lingüística. Sí, lo que más me interesa es con la influencia cuando se sabe que el imperio incaico llegó hasta el noroeste argentino, llegó hasta el Santiago del Estero. Y por lo tanto hay comunidades más
Cuando digo esto lo digo aisladas en el sentido más alejada de los centros urbanos, como la ciudad de Santiago y demás, donde en la población aparentemente el dicho habría que ver que por eso no conozco ninguna bibliografía que la pueda explicar, porque hay cosas que no se saben, se van a saber por no hay documentos, por qué esa población se apropia de una lengua traída por el invasor y por ejemplo en otras áreas no. Por ejemplo en la zona Calchaquí, que la lengua del Cacán, como el español del Calchaquí. En las hipótesis sí se cree que está vinculado a la práctica colonizadora y sobre todo evangelizadora. Ustedes recuerden que todo lo que era el Xícar, los curas, lo que hacían era sustituir el imponente del español y sustituir el apellido indígena o el nombre indígena y bautizaban por un nombre cristiano. Eso también implicaba la pérdida de la marcación étnica, porque a veces el nombre del grupo, en términos familiares, te daba lo que daba el territorio. Si vos ya perdés tu nombre que refiere al territorio, perdés la tierra. Hoy en día las comunidades indígenas de Córdoba son 3 o 4 los únicos que han podido mantener apellidos o nombres de acuerdo a lo que las primeras actas de los españoles decían. Por ejemplo, la familia Julián, que todos los conocen, la familia Julián, los ticas, que aparecen en las crónicas coloniales, la Toco Toco de Cruz del Eje, que ya existían cuando llegan los españoles, la tierra de los algarrobales, y después por allá más tardíamente de los pueblos indígenas, que es la Toma y que Sacate. Pero después todas las demás comunidades tienen nombres que ellos mismos eligen, que no tienen que ver con... ¿Por qué? Porque al bautizarlos, al evangelizarlos, al sacarlos de la tierra y demás, a veces no podés armar la genealogía, lo que se llama territorialidad residencial. No todas las comunidades indígenas tienen el territorio ancestral. No. Tanta discusión por ahí continuó, pero yo lo invito así a leer. A mí me parece que Kuhn puede ser una muy buena entrada. Hay que disponerse a veces a leer de a poco porque con los textos más teóricos de él es duro. O sea, esa lógica filosófica, si no es una lógica que uno está acostumbrado a leer, cuesta porque el concepto de ver estar, esta idea de estar siendo, la única forma de aprenderlo es inteligiéndola, o sea, es un procesamiento racional, porque nosotros no tenemos experiencia, porque lo que uno trata de explicar en palabras es la experiencia de estar en el mundo. Y una experiencia que te atraviesa los cuerpos. ¿Entiendes cómo lo explicas en una práctica escrita? No es fácil. Pero tiene que ver con estas formas de percibir el tiempo que uno las puede percibir corporalmente. Cuando digo, uno va a un lugar que es más tranquilo es porque la relación social tiene otro ritmo. Digamos, porque probablemente en el caso nuestro, la presencia del capital, de las empresas, de la corporación personal, definen otra orden de relaciones, y eso se percibe. Se percibe que el ritmo es distinto, que incluso las distancias, cuando hoy hacemos el juego, una de las ideas es poder ver que las distancias, que si bien siempre son sociales, están mediadas por mandatos. El reconocimiento de esa corporalidad y de mi propia corporalidad, la corporalidad no tiene que ver con mandatos, y ahí el cristianismo hizo estragos también. Y tiene que ver con representaciones también que van en el equipo, que tiene que ver con las cuestiones de género. Siempre le digo a mis alumnos, a ver, ¿qué pasa cuando llevan a la casa a la chichi o al chichi? Que lo presentan. Ahí se activan todas las clasificaciones sociales que el grupo familiar tiene. Que tiene la abuelita, la mamá, el papá, los hermanos y demás. Si va con rasta o no va sin rasta, si es blanquito o es más oscurito, si trabaja, todos esos mandatos, sumados a un montón de otras cuestiones que aparecen en cada familia, tiene que ver con las funciones de clase, con las trayectorias de la familia, con ciertos mandatos de género, con las masculinidades, feminidades y lo esperado. Todo eso interviene. Todo eso también tiene una historicidad, si ustedes quieren, en la trama de la familia, con las experiencias familiares. Fíjense, es más morochito pero trabaja, ¿verdad? Creo que aparece con la abuelita o la abuelita de la mamá, o que pasa mucho en las familias donde hay mezcla de familias de padres que uno puede reconocer que vienen de Europa, además en la tradición argentina, son italianos, españoles, alemanes, y si aparece alguna abuelita, abuelito, morochito, morochita,
que lo que dicen, era muy bueno haciendo la huerta o hace muy ricas comidas. No, fíjense en los discursos cómo cambian, porque en general del origen a veces no se habla. Ahora lentamente se está agendando las discusiones familiares como cuestiones étnicas, pero dentro del 80 era muy fuerte el discurso hegemónico de intención de raza, de que todos somos hijos de los barcos, que somos rubios con celeste, todos somos rubios. Porque tiene que ver con el blanqueamiento, no es una cuestión de literalidad fenotípica, tiene que ver con los discursos normados en el caso de la familia o en determinadas instituciones. Eso es habitual. Y eso también tiene que ver con formas de pensar cómo nos vinculamos, ¿no? Realmente es una vinculación fragmentaria. Es decir, como nosotros ordenamos el tiempo, lo decíamos, hay un tiempo para trabajar, si tenemos trabajo, hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo, lo organizamos así fragmentariamente. Voy a descansar de tal hora, voy a dormir de tal hora a tal hora, voy a ir al asado, tal hora. Esas estructuraciones en otras concepciones del mundo y en los andinos, en aquellas comunidades no tan marcadas por el ritmo del capital y demás, es muy interesante la flexibilidad que hay en esos espacios fragmentarios que nosotros podemos identificar. Es mucho más flexible, el tránsito de un espacio al otro transcurre por otros planos y no necesariamente en el tema de que me saco esta ropa para trabajar y me pongo la otra que es para ir a bailar o para ir al asado. Eso está como muy naturalizado, muy marcado. Experiencia. Yo sabía que en la última charla acordaba de esto, por ahí que uno escucha de Dios Todopoderoso y en la mina se encuentra que el dinero pide permiso al diablo para el tío, ¿no? Para que le vaya bien. Para que le vaya bien no te coma. O sea, pero Dios no llega. No llega. Claro que la divinidad es ahí el diablo. Pero también uno vive como puede, no como quiere. Eso digo, esa es la mejor que nos mostró mal. Digamos, porque hay condicionamiento, digo, porque cuando uno analiza esto en términos conceptuales para poder aproximarnos a un mundo que puede ser extraño y demás, uno tiene que entrar a la lógica de la conceptualización de este plano. El problema es que nos quedamos solamente en esta esfera de representación, del cosmos y demás, y la vaciamos de las relaciones sociales cotidianas, no solo de producción, porque si nosotros nos enajenamos de esas relaciones, uno no piensa el mundo desde la nada. La piensa de las relaciones que uno construye a lo largo del tiempo, que son las discusiones sistémicas entre materialismo e idealismo. El verso de la modernidad, de Descartes y compañía, que nos dice, piensa que no existe, como si el pensar es una instancia natural en el hombre que uno la hace desde la nada. Nadie piensa sino de la experiencia cotidiana, de toda la historia hecha cuerpo del Diego Muriel, de todas las experiencias. Uno piensa de esas experiencias. Están tan naturalizadas que a veces no las podemos marcar, digamos, a nivel conceptual. Pero uno piensa el mundo desde ahí. ¿No la piensa? No hay esta idea del editor de un inconsciente, que me perdonan los psicólogos, no sé, pero acá. Esta idea de un inconsciente universal. Yo no creo que eso. Yo particularmente estoy convencido que lo que nos media las particularidades son las relaciones sociales y la cultura. ¿Por qué es un mundo tan heterogéneo? ¿Por qué es un mundo tan contrastive y heterogéneo? Tenemos naturalizado esta forma del mundo. Pero a mí que cuando yo estaba en Ecuador y estuve ayudando a nuestra familia y demás, a construir la casa y donde comenzaron a decir, sí, porque vamos a buscar las piedras. Yo la agarraba cualquier piedra, no estaba buscando las piedras más, yo no las podía distinguir. Era otro orden lógico, otro orden de estar en el mundo, de otra forma de distinguir el mundo. Y bueno, lo único que hacía era cuando me las pasaba, yo las cargaba y se las llevaba, me quedaba otra. Pero no podía comprender, es lo del orden del impensable, no entra ni en no tiene nada que ver con mi pasado, cómo yo estructuré mi vida, cómo la miro desde ahí, desde mi experiencia, y cómo laburo para poder mirar del otro lado. Y eso también se te revela en esto. ¿Cuánto de lo impensable? A veces no queremos pensar de lo impensable. Y ahí la contradicción de los psicólogos, yo digo, esas son las viejas discusiones, incluso en los inicios príncipes de la psicología entre Malinowski y Levi-Strauss. Y Freud, que decía Malinowski que Freud, todo bien con el Edipo,
explicarlo para los occidentes. ¿Cómo hago para explicarle Edipo acá en estas sociedades poligámicas de los propietarios? El tema de los hijos de las por diferentes madres, porque el concepto de madre y de padre son totalmente distintos. Totalmente. Hay un libro editado luego del director que está muy bueno, que lo sugiero, es barato además, vale 80 mangos además, que se llaman algo así como debates o problemáticas actuales en antropología, y son las charlas que dio Levi Strauss en Japón en los años 80. Ya era casi octogenario, septentenario. En esas charlas están muy buenas porque lo que él dice, en Europa los problemas que han emergido son esto y esto. Uno de esos problemas que él ponía era, el que aparecía en los 80 era el congelamiento de los óvulos por parte de muchos de mujeres, el congelamiento del esperma de los hombres, que algunos estaban enfermos y si iban a morir no podía ser padre o madre post-mortem. Y eso que había generado una discusión con la iglesia, con las cuestiones morales, con la ciencia. Dice, esto, que para Europa o para algunos países europeos es una discusión hoy terrible, en algunos pueblos indígenas no existe. Porque dicen, en algunos pueblos indígenas está bien claro, ¿quién es el padre biológico y quién es el padre social? Y el padre social tiene primacía por el biológico. Y no se trata de quién pone la semilla o quién pone el óvulo para fecundar. Importa en la representación de las relaciones sociales quiénes son los padres y quiénes son los personajes. No. Lo que es problema para uno no es para el otro. Lo mismo pasaba con las concepciones de género. Otro de los, él marca tres problemas. Es el congelamiento, la aparición de que las parejas gay, hombres o mujeres, van a vivir juntos, y el tercero era la contaminación. Pues él explica que en estas sociedades indígenas, en los estudios africanos, con el trabajo de campo, ¿no? Este problema no existe. El género está presente en todas las sociedades del mundo. El tema es ver cuáles son las representaciones de género que hay para cada lugar. No, lo que digo yo es, por ejemplo, la importancia del padre biológico, tiene que ver con la objetivación de que la mujer tiene que ser la propiedad del hombre, ¿no? Depende de qué comunidad. No sé, por ejemplo, que no es tan importante el padre biológico, Eso no, a ver, ahí no, por ejemplo, en las comunidades nuevas, ¿no? Son los pueblos que van a estudiar. Ahí, digamos, si la mujer tiene un hijo o una hija, digamos, un X hombre, como antes del casamiento está prohibido lo que nosotros podemos llamar relaciones sexuales libres. Y en esas relaciones sexuales libres, alguien puede quedar embarazado, ¿no? Una mujer, o muchas pueden quedar embarazadas. Digamos, eso no es tabú ni más, excepto en aquellos grupos nuevos donde hay fuerte presencia del cristianismo, por es obvio, ¿no? Pero en aquellas que no tanto, es normal, natural, entre comillas, que las mujeres puedan quedar embarazadas. Cuando la mujer, por el ritual del grupo, decide casarse, elige para casarse, ese hijo biológico que hubo, o los hijos, dos o tres, pasan a ser el hijo del padre, que es padre social. Y no genera en las relaciones, no genera un conflicto. Es un conflicto que puede generar o no en nosotros, algunos no, debemos revisar los casos, digamos. Esto de no son mis hijos, pero si yo los quiero, yo los quiero como un hijo, no son mis hijos biológicos, pero esa aparición, esa marcación, ese discurso de lo biológico y no biológico, cuando alguien dice, sí, yo me junté con tal persona, yo tenía un hijo antes, etc. Bueno, en algunos casos nuestros jode, o está marcado, está dicho. ¿No? Ahí, en estos grupos, en la tecnología, principalmente como que no hay un problema. Porque en realidad el hijo no se entiende biológicamente como desde la perspectiva genealógica, padre e hijo, por lo tanto sangre, sino se entiende como tiene que ver con la crianza social. Pasa, por ejemplo, cuando los padres se mueren, por X razones y demás, como hay familias que, en la traducción, los adoptan. Y esa es la crianza de los padres, es la interpretación de la crianza de hijos de la comunidad. Cualquier familia puede criar a los hijos. Y los hijos son hijos de la comunidad. No tiene que ver con la identidad. Realmente en muchos pueblos indígenas, el nombre del pueblo, si es un nombre de autoscripción, refiere no tiene traducción y refiere a nosotros. A ver, la palabra guaraní, una autoscripción que quiere decir ser guaraní. Y ser guaraní significa un montón de sentidos que son difíciles de ponerle palabras en español. Pero quiere decir ser hombre, mujer,
en este entorno, en este contexto. Y ahí hay representaciones de lo que nosotros llamamos género, de hombres, mujeres. Los barullas, porque los barullas son por indígenas, y los rituales que recuperó Godelier tienen que ver con tanto de esos profesiones, digamos, porque la pertenencia a la comunidad tiene que ver, porque los barullas son un pueblo cazador. Al ser un pueblo cazador, le tiene que ser revelado a los varones en determinados momentos, para el grupo etario, la edad es cultural, por lo tanto, cuando la comunidad dice esta es la edad para cazar, para aprender a cazar, la comunidad lo explicita y ya empieza. Esto ya tiene que ver con el detalle, a ver, esto es lo que Margaret Mead y Madrid en Samoa. ¿Por qué? Para mí se pregunta, ¿por qué en la sociedad occidental hay una disociación entre la edad biológica y la edad cultural? A los 13 años las mujeres menstruan en nuestra sociedad, pero no pueden ser madres porque culturalmente están maduras, cuando en Samoa hay casi un correlato entre ser mamá biológica y culturalmente. Eso tiene que ver con muchos grupos, bueno, estos rituales de pertenencia están vinculados a veces en las disputas de género. En los barullos hay una disputa entre los hombres y las mujeres en la realización de lo que es ser hombre y ser mujer para esta comunidad. En general, por ejemplo, los varones, antes de tener relaciones sexuales y la preparación, son apartados, y los varones adultos, que son los que van fecundados a esos mismos, les eyaculan en la boca y les pasan, sí, les eyaculan en la boca, pero para nosotros es... No es una práctica. Les eyaculan, les pasan el semen, que a su vez ellos van a perpetuar en otro, y ahí es donde comienzan a ser hombres y van a poder procrear. A los 14 años de procrear. Muchas gracias. Aplaudimos todos porque todos... Cubre las expectativas. Tanto como para planear el retorno.